Hola, bienvenidos a Astromundúa de nuevo. Soy Gerardo Vesta y en esta ocasión vamos a hablar de la newsletter de este mes y del siguiente. Vamos a hacer una especie de resumen para dar finalizado esta época de estos últimos 3 años y dar inicio a la nueva época que viene con la entrada de Plutón en Acuario y Saturno en Piscis. La dinámica planetaria va a ser muy diferente a partir de ahora. Las circunstancias van a cambiar, en el sentido de que todo va a parecer menos pesado. No quiere decir que menos grave, pero sí menos pesado. De alguna forma, el movimiento no va a estar impedido. Para hacer el análisis de este final de despedida de esos 3 años, voy a hacer un análisis geopolítico de la situación actual, basándome principalmente en lo que ocurrió el año pasado, de la situación económica, de la situación tecnológica, de las posibles propuestas hacia adelante, cómo puede afectar a la astrología. Y bueno, como siempre, os propondré una serie de canciones que el que quiera, igual es una forma más sencilla de conectarse con lo que viene estos 2 meses. Y incluiré también una cancioncilla que hice como una especie de poema que me gustaba como reflexión para este momento, que es un poema de Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño. Me salió así del tirón, mal grabado, así de voz, a viva voz, en plan cutre, pero bueno, para el que quiera escucharlo, ahí está. Por lo menos la letra es lo que quería recalcar y dar ese mensaje. Y por lo demás, vamos a entrar de nuevo ya en lo que es la exposición. Como veis, he puesto, como no, un ave, ¿no? Como representando el momento en el que estamos entrando, ¿no? Una época en el que la información, el aire, es lo que va a prevalecer, ¿no? Em, Me gustaría, antes que nada, para sintonizar un poquito con lo que voy a mostrar, que escucharéis la canción primera de Leonard Cohen. Para mí es importante porque creo que el aspecto emocional, que creo que es lo que hay que incluir en esta nueva forma de estar en el mundo, es lo que nos va a permitir eh, afrontar lo que vamos a vivir desde un lugar diferente. Como sabéis, el momento presente mucho tiene que ver con circunstancias de miles de años. Quizás el punto claro, perdona, tiene que ver con Babilonia y en el momento en el que de forma deliberada nos vamos desconectando de lo sagrado y entrando en el mundo de lo simbólico y paulatinamente haciendo que la vida sea más material y que nuestras decisiones se rijan a través de lo material. Como veis, aquí es la paloma, una paloma que muchas veces está simbolizado con la paz, también está simbolizado como el espíritu, con ese rayo de luz ahí en el cielo. Y bueno, sin más, os dejo escuchando esta canción y os propongo que paréis el vídeo para escucharla y que continuemos una vez que lo hayáis terminado. Bueno, para los que lo hayáis terminado ya, continuamos con la exposición. Decíamos que estamos entrando en una etapa de aire, en una etapa en la que el conocimiento, la información, va a ser lo que va a regir eh, la forma en que se va a organizar el mundo desde la perspectiva astrológica. Pero para ello y para ver la trascendencia de este cambio, os propongo hacer un análisis desde una perspectiva geopolítica, por un lado,
y filosófica por otro. De esta manera podemos ir de lo más cercano, ¿no?, que sería los últimos 200 años, cuando ya se establece la forma de gobierno a través del Estado, ¿no?, que ya vino prefijado, ¿no?, previamente, ¿no?, 500 años anterior. Pero digamos, cuando ya la revolución industrial o cuando Estados Unidos pasa a ser ya el testigo poco a poco de ser la potencia predominante, el modelo de sociedad, el modelo económico, el modelo de gestión de la realidad está basado en el territorio y en la gente, en la población. Esta forma de distribuir lo prioritario viene impulsada por la forma económica en la que nos vamos a ir desenvolviendo. Así se inicia la revolución industrial, que hace necesario tener cierta estabilidad y que a través de la formación del Estado, que da cierta seguridad y que permite que eso se pueda implementar, organizamos un tipo de forma de vivir que le llamaríamos la modernidad y que ahora es cuando se está dando la vuelta y pasando a otro escenario diferente. Si antes vivíamos basado en un principio de territorio y población, que eso configuraba el Estado, ahora pasamos a una forma de vida en el que lo fundamental es la energía y el conocimiento o la conciencia. Como veis, no tienen mucho punto de conexión y para poder entender qué supone este cambio, os propongo hacer este análisis. Es decir, ahora mismo, en la coyuntura que nos estamos moviendo, hay como tres propuestas en las que están encima de la mesa. Una sería una red centralizada en lo que todo está conectado, que le llamamos el globalismo, lo apolar, lo único, ¿no?, que vendría representado por la propuesta, ¿no?, occidental en general, Europa, Estados Unidos y la anglosfera en general. Otra propuesta es la red descentralizada, en la que hay varios nodos, varios puntos, y que cada nodo tiene sus entradas individuales que les conectan, que este sería representado por la multipolaridad, que es lo que hemos vivido este pasado año y que se ha consolidado. De hecho, ahora mismo en la reunión de Davos, uno de los titulares que se lee en general es que acaba el globalismo. De alguna forma, la red centralizada parece que no se puede implementar como se pensaba implementar y obliga a ser una red descentralizada. Pero luego también hay otra propuesta, ¿no?, que vendría, ¿no?, de ese impulso quizás relacionado con el Bitcoin, ¿no?, a través de ese inicio de Plutón en Capricornio, ¿no?, 2008, ¿no?, cuando nació la idea del Bitcoin como forma de gobierno, ¿no?, el blockchain, y que representaría la red distributiva. Bien, para poder entender estos conceptos hay que centrar que en el fondo, cómo nos organizamos como sociedad, que es la clave de este asunto. Digamos que desde una perspectiva, me he tomado la perspectiva de Álvaro de María, que es un colaborador de Luna, de Lunaticoin, que estos están asociados con el mundo de las criptomonedas, del blockchain, de- del Bitcoin. Y me ha parecido interesante porque representa este conocimiento nuevo, por así decirlo, este escenario nuevo que no está implicado en ninguna de las dos versiones que este año pasado hemos visto en Liza, ¿vale? Por tener un ejemplo diferente, sin más, ¿eh? Podríamos contextualizarlo de otras maneras, pero me ha parecido interesante. Bueno,
En definitiva, desde este lugar, ¿veis cómo se pone el juego como forma de, de representar la nueva realidad? Y de alguna forma eso es cómo funciona la inteligencia artificial, se entrena jugando. Y la distribución que nos proponen es que el ser humano se divide en la configuración social, ¿vale? Se divide en tres formas, ¿no? De organizarnos entre la naturaleza, lo consideramos lo sagrado, lo divino, y el ser humano en sí mismo, ¿no? Depende de cómo se relacionen, se da unas configuraciones sociales que permiten que se desarrollen determinadas cualidades. Digamos que lo que representaría Babilonia, con la conexión con lo sagrado, estaría donde la naturaleza y lo divino está unido, eso representaría un polo. Lo que vendría a representar el movimiento griego, ¿no? El helenismo, la filosofía griega, representaría el otro modelo a través de la mitología, donde hay una conexión entre lo divino y lo humano. Y luego vendría el otro modelo, ¿no? El que hablaríamos del modernismo, donde hay una división entre lo divino y la naturaleza y lo humano por otro, ¿no? Quedando el orden de lo divino desconectado, por así decirlo, de la realidad social, dando configuración a una sociedad que llamaríamos atea, ¿no? O agnóstica. Desde esta configuración nos plantea Álvaro de María como una propuesta de cómo se van modificando, ¿no?, la forma de organización social atendiendo a dos principios. Atendiendo es la poli, la forma de organización política, como representante del etos, ¿no?, de la forma en que la sociedad se organiza. Este análisis es desde un punto de vista externo, ¿vale? Ya veremos más adelante otro análisis. Pero desde este análisis veríamos que hay dos polos, uno que representaría la autoridad, en el que la figura de autoridad es aquel que tiene la sabiduría, es el que sabe lo que realmente es correcto, ¿vale? Y luego estaría otro la potestad, que sería el arte del poder, el arte de gobernar, y de alguna forma utiliza la violencia, la coerción como forma de dirigir los actos de la sociedad hacia la virtud encaminada a representar ese saber que la autoridad quiere representar. Así, de esta manera, nos podríamos ir por ejemplo, en la época ¿no?, del cristianismo, ¿no? La Iglesia Católica tiene más fuerza, ¿no?, vamos a llamar la hispanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el que en esa forma geopolítica la situación como se reorganiza es que la autoridad la tiene, la sabiduría la tiene la Iglesia, la tiene el Papa, ¿no?, pontificado, lo eclesiástico, y en la potestad lo tendrían los reyes, ¿vale? Pero la potestad siempre está supeditada a lo que la autoridad le diga. La autoridad no va a inmiscuirse en la forma de ejercer la potestad, salvo que no cumpla los criterios de la sabiduría asociada al catolicismo, asociada a la potestad, a la autoridad que representa la moral de lo correcto y lo no incorrecto, ¿vale? Otra forma de organización política sería la moderna, en la que la autoridad pasaría a ser la ciencia, la sabiduría pasa a ser la ciencia y la potestad pasa a ser el Estado, ¿no? Y como hemos ido viendo durante estos últimos años, la potestad cada vez ha adquirido mayor espacio, de alguna forma organizando toda la sabiduría en relación a sí misma. De alguna forma siendo la potestad, sea el gobierno, el Estado, el que ha ido adquiriendo todos los recursos y de alguna forma succionando la capacidad de la autoridad para poder ejercer su sabiduría, ¿vale? Que es el momento en que nos encontramos que da lugar a la corrupción y a la desconexión, por así decirlo, entre la gente, la sociedad y el Estado. ¿Esto qué viene a decir? Si tenemos en cuenta que, como decíamos, Babilonia representa el primer momento,
¿no? Ese punto de cambio, aquí ves que está en 1100 a.C., que viene a representar el momento de la época oscura ¿no? de Grecia, ¿no? Cuando se dio lugar a la filosofía griega, ¿no? He puesto la conjunción de Neptuno junto con Plutón. Neptuno, que representa lo que son las ilusiones, lo que es lo que conecta a toda la sociedad, el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, y Plutón, que representa el poder, el ejercer una acción sobre ese inconsciente colectivo. Esta conjunción de Júpiter-Neptuno se da cada 500 años, va moviéndose por el signo, de tal manera que después de 2500 años aproximadamente cambia de signo cuando se dan esas conjunciones, es decir, 500 años después de 1100, 700, 600 más o menos, 600 y pico, se da otra vez la conjunción. Así hasta el 1400, en que vuelve a darse la conjunción en el signo de Géminis. Bueno, entonces se da esa conjunción en Tauro en 1100, que viene a suponer el inicio del helenismo, ¿vale? De la filosofía griega, que tiene un periodo de esplendor en el 600 a.C. aproximadamente, donde se confluyen diferentes personajes que tienen una relevancia histórica en respecto a lo que es el inconsciente colectivo y a poner a ejercer en acción el inconsciente colectivo, que se reúne tanto Urano como Plutón como Neptuno juntos, ¿no? Digamos que es un periodo seminal, que se suele llamar, ¿vale? Esto lo trabaja Karl Jaspers, y que lo que viene a decir en esta circunstancia es que emergen personas como Lao Tse, como Confucio, como Buda, como los diferentes profetas hebreos, como los diferentes filósofos griegos, ¿vale? En el zoroastrismo en Persia, que de alguna forma revitalizan y ponen el foco en lo que se considera lo que es el bien y es el mal, y da lugar a una conformación social, ¿vale? Como decíamos, en el año 1400 es cuando ya cambia esta conjunción de Neptuno con Plutón al signo de Géminis, es decir, pasamos a que ya la sociedad se va a regir por el conocimiento, ¿vale? Por la información, y ahí da lugar al Renacimiento, ¿vale? Es el origen del Renacimiento y el final de un periodo que se va poniendo, por así decirlo, aparte. Esa forma de entender la mitología se vuelve a redefinir, a resignificar el tipo de sociedad que vamos a vivir, ¿vale? Como es una sociedad geminiana, digamos que es muy multipolar, ¿vale? No se adhiere a una filosofía concreta. En 1532 es cuando Plutón entra en el signo de Acuario, como va a entrar ahora este año, y como veis, Neptuno más o menos está a la misma distancia, es decir, a finales de Piscis, como está ahora. O sea, este momento en el que empieza el protestantismo, es decir, que hay ya una división de lo sagrado con respecto a lo seglar, ¿vale? Cada vez se va distanciando más la autoridad moral, ¿no? La autoridad eclesiástica cada vez va teniendo menos fuerza para organizar la sociedad, donde se da lugar a la imprenta, ¿vale? O sea, el conocimiento, como decíamos, la autoridad, ¿no? En este caso, la imprenta es el acceso al conocimiento, y también da lugar a un cambio en la forma de ejercer la violencia, dado que se descubre la pólvora, y eso cambia completamente la dinámica de relación entre los diferentes poderes, ¿no? En ese momento. Y además se da la circunstancia en el que la tierra en su conjunto es ocupada, ¿vale? De forma que por primera vez, desde que tenemos conciencia escrita, se llega al límite, ¿no? En el que tomamos conciencia de la tierra en su conjunto. Posteriormente, ya en la siguiente entrada de Plutón en Acuario,
es cuando ocurre la Revolución Francesa, es cuando ocurre el nacimiento de Estados Unidos, ¿no? Cuando se forma Estados Unidos, y cuando da lugar a lo que llamaríamos la Ilustración, y cuando se configura ya el Estado como forma política claramente definida, con los principios de libertad, etcétera, que permite lo que llamaríamos la conformación de la revolución industrial y una forma de gobierno en el que de alguna forma los estados garantizan que la actividad industrial se pueda realizar, ¿no? El Estado adquiere un principio de seguridad, seguridad material. Y por último, cuando ya se da la última conjunción que tenemos de Plutón junto con Neptuno, es a finales del siglo XIX, cuando ya definitivamente se pone el corte al anterior periodo de 2500 años, ¿no? Es decir, en el que como recordamos, el mundo estaba organizado en base a la divinidad y y al ser humano, y ya desde 1500 empieza a haber, 1400, 1500, empieza a haber una traslado hacia la naturaleza y el ser humano, a la ciencia, y ya en el 1890 es cuando ya España, como representante último, por así decirlo, la hispanidad como representante último de la conexión todavía con lo divino, ¿vale? Pierde ya pues sus colonias y ya Estados Unidos se conforma como la potencia mundial, ¿no? ¿Vale? Entonces, las características que tiene el Estado tal cual lo conocemos ahora es el de dar la seguridad jurídica que permite desarrollar una determinada actividad social. Actividad social, actividad económica, actividad industrial, que permite una reorganización de los efectivos o de la sociedad de una determinada manera. ¿Qué nos vamos encontrando en estos momentos? Que de repente el Estado ya no es tan capaz de poder garantizar la seguridad. Aparecen la lucha contra el terrorismo, aparece el tema de la ciberseguridad, las pandemias, la lucha contra el crimen organizado, es decir, aparece una serie de fenómenos que ponen en entredicho si el Estado como conformación social es capaz de garantizar esa seguridad que permita dar sentido al ejercicio del poder, ¿vale? Es decir, empiezan a escaparse determinadas formas de relación social que el Estado no puede controlar, ¿vale? Entonces, eso da lugar a una nueva forma de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer una entidad que permita reorganizar la sociedad de una forma cohesionada? Uno de los polos sería el globalismo, ¿no? Que es el polo representado por lo que llamaríamos el mundo anglosajón, occidental, europeo, ¿no? Liderado por Estados Unidos, y en el que se basaría en el que el control total, ¿no? De la población, de la sociedad, estaría reorganizado a través de entidades supranacionales, ¿vale? Que de alguna forma empezaría a diluirse Estados Unidos como país y de alguna forma estaría como rebotando o resonando entre cada país, ¿no? De forma armónica, por así decirlo, pero bajo un principio determinado en el que está todo centralizado en algo que podríamos llamar la inteligencia artificial o un cerebro hiperinteligente que sería capaz de gestionar a la sociedad, ¿vale? De lo que hemos vivido el año pasado, hemos encontrado otro polo que ha salido a la palestra, ¿no? En relación con el conflicto que ha habido entre Rusia y en Rusia con el mundo occidental, vinculado a través de lo que está sucediendo en Ucrania. Esto ha dado a una serie de eventos que no puedo explicar todos porque son muchos los que han ocurrido durante el año pasado a nivel económico, de monedas, de intercambios comerciales, de acuerdos, ¿vale? Que hacen que se vaya organizando el mundo a través de una forma multipolar, ¿vale? Es decir, que lo que podríamos ver
que ha ocurrido el año pasado es que Estados Unidos y el mundo occidental, el globalismo, lo que representaría Davos, lo que representaría la Agenda 2030, parece que ha mostrado una serie de grietas que hace que quizás no sea capaz de mantener el vuelo para ir hacia el objetivo que tenían planteado, ¿no? Y eso lo podemos ver precisamente en que uno de los países más avanzados en cuanto a unas de las dos pesos, ¿no?, que nos mostraría la sabiduría, ¿no?, el acceso al conocimiento, vemos que China es uno de los más fuertes en ese aspecto, ¿no?, en lo que llamaríamos la inteligencia artificial, en la forma en que está implementado, ¿vale? Y además hemos visto como que el acceso a los recursos, que precisamente es lo que no tiene los países occidentales, recursos propios, se ha visto, ¿no?, en juego, en escasez, en peligro, ¿no? Esto nos lleva, esto es una imagen de la Cueva de las Manos, que está Argentina, que es de 7.000, 9.000 años de antigüedad, 10.000, no me acuerdo por ahí, o sea, bastante antigua, pero que quería representar a que el mundo que ahora nos está mostrando, que estamos viendo en este 2023, es un mundo difuso donde todavía no está conformado cómo se va a reorganizar y en el que sí podemos ver de que el conflicto, en el conflicto en el que estamos metidos, ¿no?, que podríamos la Tercera Guerra Mundial, si queréis llamarlo así, vemos que tiene muchas aristas, ¿no? Llamaríamos lo que le llaman la guerra híbrida, en el que la forma en que convencional, ¿no?, de hacer la guerra es solo una parte de las muchas formas en las que se está combatiendo desde la información, desinformación, desde el aspecto inconvencional, es decir, de otras formas de atacar, ¿no?, pues que no sean con objetivos militares, ¿vale? De una forma irregular, ¿no?, utilizando otras estrategias, ¿no?, de paso, ¿no?, de personas, a través de movimientos, a través de la gestión económica, ¿no?, de, por ejemplo, al principio de la guerra, la amenaza por parte del mundo occidental que tiene acceso a los recursos financieros. Voy a resumirlo un poquito nada más, es mucho más complejo, pero un poquito, ¿vale? Porque sí creo que merece la pena hacer hincapié en esto. Digamos que hasta el año pasado lo que vimos, lo que estaba en juego sabíamos que el equilibrio financiero, o sea, el poder financiero estaba en manos de Occidente. El poder económico, es decir, la comercio, quien tenía fuerza, estaban muy parejos, ¿no?, entre China y Estados Unidos, ¿no? Ahí están los dos muy parejos. ¿En quién tiene más fuerza? Desde luego, a nivel productivo, China, sin duda alguna. A nivel militar, ya vimos con lo que ocurrió en Siria, con lo que ocurrió en Afganistán, que Estados Unidos cada vez tenía menos fuerza y parecía que Rusia iba teniendo más capacidad militar. A nivel de acuerdos estratégicos, hemos visto que lo que se ha visto el año pasado, que han hecho muchísimos acuerdos y la mayoría de los países se han ido dirigiendo hacia la opción China-Rusia, ¿vale? Con lo cual, el escenario que estamos viendo es que la guerra tecnológica es muy potente, ya se inició previamente, ¿no?, con Trump y demás, con las sanciones al comercio, ¿no?, impidiendo que, bueno, que Huawei manejara ¿no?, pues la que era el más avanzado en cuanto a nivel de telecomunicaciones, ¿no?, que según Estados Unidos representaba a China y con lo cual le quitaba acceso al control que previamente ya lo tenía Estados Unidos a través, pues, de todos los dispositivos que de alguna forma controlaba a nivel profundo, ¿vale? Y se ha dado también una situación como muy general en lo que la climatología, los desplazamientos entre personas, están generando una especie de confusión en qué se puede hacer, a dónde ir y cómo moverse, ¿no? Lo que todo el mundo es consciente de lo que ha pasado el año pasado, indudablemente, es que lo que es la alimentación
se ha visto afectado, la IPC ha subido, o sea, lo que es los precios al consumo está claramente han aumentado y lo que, dicho de otra forma, y esto quiero poner estas gráficas porque estas son de la línea de Dugin. Como sabéis, el año pasado hubo un acto terrorista, ¿no? De lo que llamaríamos esa guerra no convencional, en la que falleció la hija de este hombre, ¿no? Que le acusaban a este hombre de ser, bueno, nazi, fascista, bueno, lo que sea, ¿no? Y él tiene, en realidad, lo que está detrás es que el modelo económico, el modelo geopolítico que maneja Dugin, que es la multipolaridad, es lo que se estaba implementando de forma geoestratégica, ¿vale? Y global. Entonces, partiendo de esa base, ¿no? Digamos que hasta ahora podríamos decir, bueno, pues está América, ¿no? Está Europa, África, o sea, como podríamos dividir en lo que es el mundo en diferentes espacios, ¿no? Digamos, esto ya los conocemos todos, la zona de Asia Central, ¿no? Que representaría en lo que es Persia, lo que es, bueno, Irán, lo que llamaríamos Irán, Turquía, Rusia, y luego los Asia Central, Pakistán y demás, junto con la India. Luego lo que llamarían la zona de China, del Pacífico, ¿no? Con Indonesia y demás, la zona de Oceanía, ¿no? Más relacionada con la anglosfera, ¿no? Y lo que es América de su conjunto, ¿no? Lo que se ha visto, ¿no? A través de este conflicto es que ha habido un cambio geoestratégico de tal manera que se ha habido una división, ¿no? Entre el mundo de la OTAN, ¿no? Por un lado, ¿no? Con Australia y la zona de Corea y Japón, ¿vale? Y por otro lado, que se están disputando, ¿no? Los países que llamaríamos los BRICS, ¿no? O sea, Rusia, China, India, Sudáfrica, ahora veremos Brasil, y en el que se van uniendo cada vez más países que representarían lo que llaman el sur global y que representa la mayoría de la población, ¿vale? La mayoría de la población parece que tiene tendencia a ir a esta forma diferente de configurar, porque lo que garantiza en un modelo a nivel básico, a nivel orgánico, por así decirlo, mientras el mundo unipolar propuesto por el mundo occidental está basado en que la tecnología es propiedad, no se cede, ¿vale? Es propiedad del mundo, vamos a llamar, occidental democrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que a nivel de transnacionales o lo que queramos, pero desde esa visión de forma de organizar la sociedad globalista, ¿vale? Y sin embargo, la otra forma multipolar, como la forma en que podemos ver cómo se expresa, es que en los acuerdos comerciales que se llegan, además de intercambiar bienes, se intercambia tecnologías, es decir, se intercambia conocimiento, ¿vale? Eso supone una ruptura clara entre un modelo y otro y que parece que está acompañado a que los diferentes países cada vez tiendan más hacia ese lugar. Y aquí es donde tenemos digamos, por así decirlo, la clave del asunto, ¿no? Digamos que ahora mismo están consolidados este polo, ¿no? El polo de Estados Unidos, Canadá, junto con México, ¿vale? Pero ya vemos que México lo van a intentar disputar y Europa en su conjunto, ¿no? Junto con Australia, la parte de Japón, ¿vale? Vemos como que esos están en un punto unidos, por así decirlo, en la forma de organizar mundialmente, pero están en disputa otros territorios. Digamos que Rusia, junto a China, con la India, con Irán, ¿no? Con Turquía parece que se está uniendo también Arabia Saudí, el mundo de África parece que está uniendo, Rusia tiene mucha fuerza en todo el mundo subsahariano, ¿vale? O sea, toda esta zona, la zona por ejemplo, que en la zona islámica vemos que hay un conflicto entre Marruecos y Argelia, ¿no? Argelia representado por Rusia y Marruecos representado por Estados Unidos, ¿no? De ahí que hemos visto, pues, el año pasado esta acción rara, ¿no? De este hombre, del presidente de España, ¿no?
Vemos todo el conflicto que está habiendo, ¿no? Durante estos meses en Sudáfrica, digo en Sudamérica, ¿no? El conflicto de Brasil, los disturbios en Perú, en Bolivia, en Colombia, y vemos como probablemente esta zona del Caribe va a ser también motivo de conflicto, porque lo que hay que tener en cuenta es que todos estos países lo que tienen es recursos naturales. ¿Vale? Luego, además, estos tienen, ¿no? China a nivel militar y Japón, digo, China a nivel tecnológico y Rusia a nivel militar, y luego la India a través de software, tienen mucho su poder, por así decirlo, además de recursos naturales. Digamos que a nivel geoestratégico, como hemos podido observar, el problema que hemos observado es que los recursos naturales escasean, ¿no? Es lo que se ve desde nuestro lado, que estamos en el lado del globalismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En frente a la multipolaridad, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, no quiero meter más rollo porque hay mucho más que decir, pero que es demasiado complicado. Desde esta perspectiva, vamos a entrar en lo que es el momento actual. O sea, hoy, a día de hoy, ¿qué nos encontramos? Estamos en un momento de transición ya poniendo fin a todo este proceso. Ya está definida las bases, está definido el conflicto, ¿vale? Ya están los dos polos claramente identificados y definidos. Y, y ahora lo que se trata es en el momento en el que ya todos los planetas están directos, o sea, no hay Urano se va a poner directo en 1 o 2 días, ¿vale? Con lo cual todos los planetas van a estar directos, todavía lentos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, Mercurio se acaba de poner directo hace poco, eh, Marte se acaba de poner directo hace poco, Urano ya enseguida va a ponerse, pero todavía tarda un ratito, o sea, como que todavía necesitan ir cogiendo velocidad, pero bueno, ya están empezando en ese proceso en el que en estos 0 grados, 1 grado de Acuario, que es donde se dio la conjunción de Júpiter-Saturno, que dio inicio al crack, ¿no? Del periodo anterior al nuevo periodo, ¿no? Digamos a lo que llamaríamos la era de Acuario, entre comillas, ¿no? A una era de aire, ¿vale? Está justo en ese punto accediendo, poniendo en manifiesto, poniendo en marcha, por así decirlo, ese cambio de proceso, ¿vale? De tal forma que además vemos como Neptuno está comandado por Vesta y por Astrea, y luego Júpiter por Juno. Como sabéis, desde la perspectiva que manejo, la forma en que yo entiendo cómo se está organizando astrológicamente la situación, estamos como dando un salto de nivel, ¿vale? De tal forma que los planetas hasta Marte, ¿vale? O sea, le llamaremos los que están dentro del cinturón de asteroides, representan acciones internas, ¿no? Personales. Los planetas intermedios, o sea, los asteroides o planetoides como Ceres, ¿no? Que están intermedios entre esos planetas personales y los planetas más allá del cinturón de asteroides, es decir, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, es decir, representan funciones sociales, puesto que esos planetas que están más allá del cinturón de asteroides son gaseosos, es decir, son sociales, con una característica peculiar que durante este periodo, durante todo desde que no utilizamos la tecnología para observar el cielo, ¿vale? Durante todo ese periodo, el límite era Saturno, el límite de lo astrológico era Saturno, con la circunstancia de que lo único que teníamos para representar lo que es la estructura social era Júpiter y Saturno. A partir de que se empiezan a descubrir, con el advenimiento de Estados Unidos, de la revolución industrial, el Estado, planetas más allá de lo visible, es decir, Urano y Neptuno, nos encontramos que hay elementos de la sociedad que desconocemos. Estos elementos de la sociedad que desconocemos son inconscientes de por sí, ¿vale? La propuesta que yo manejo es que
en el cinturón siguiente, que sería el cinturón de Kuiper, donde están Plutón, le llamaríamos los plutoides, ¿no? Plutón, Orcos, etcétera, ¿vale? Todos esos planetas que son o bien materiales, o sea, son todos helados, pero dentro del núcleo helado pueden ser de gas, es decir, sociales, o pueden ser de tierra, o sea, de roca, es decir, internos, personales, ¿vale? Entonces, se dan esa doble configuración. Plutón, por ejemplo, es personal, ¿no? Es de roca, ¿vale? Aunque esté recubierto de hielo. Vale, entonces, digamos que en ese cinturón, lo que está mostrando, así como para nosotros el cinturón de asteroides, donde están Vesta, Ceres, Palas, etcétera, o sea, los 20.000 pedruscos que hay entre Marte y Júpiter, representan funciones sociales. Las funciones que representan em, funciones sociales personales, ¿vale? Y las funciones que representan los que están en el cinturón de Kuiper serían más allá de las funciones sociales. Entonces, ¿qué sería esa diferencia cualitativa entre la sociedad entendida hasta Saturno a una sociedad entendida más allá de Neptuno? Pues que precisamente nos daríamos cuenta de que la mente, que la sociedad es orgánica, es decir, que está viva, ¿vale? Y lo que vendrían a representarnos esos objetos del cinturón de Kuiper es precisamente la cualidad viva de la sociedad. De tal manera que nosotros cuando observamos y queremos representar astrológicamente hasta Saturno, tomamos en cuenta una física material, el límite es la materia, es decir, orgánica, digo, la materia inorgánica, perdona, de tal manera que no está viva, ¿vale? O que la hemos desvitalizado para poderla medir y observar, y la materia orgánica, es decir, la que está viva, la que podemos interaccionar con ella, que estaría justo representada por esos objetos que estarían del cinturón de Kuiper hacia allá, ¿vale? Y que la forma en que lo representaríamos de vivir la sociedad como viva, como orgánica, sería darnos cuenta de que en realidad la mente social es una entidad en sí misma, ¿vale? Entonces, perdonad por toda esta chapa, pero creo que era importante conceptualizarlo. Vale, entonces, en este caso, entramos en Acuario, tenemos la luna nueva en Acuario y los planetas sociales personales están juntos, ¿no? Junto a los dos planetas, representando la parte em, del colectivo que tiene que ver con Júpiter y Neptuno, es decir, que tienen que ver con la parte del colectivo expansiva o no conflictiva, por decirlo de alguna manera. Es decir, la que evita la desunión, ¿vale? La que busca unir en vez de separar, ¿vale? Entonces, de alguna forma, eso ya nos está indicando que el movimiento hacia el que nos dirigimos es un movimiento de despliegue en el que el cómo buscamos nuestra propia identidad y cómo buscamos quiénes somos, de alguna forma se ve apoyado por condiciones sociales que nos van a favorecer en ese camino. Una de las cosas en las que yo me he dado cuenta de lo que ha pasado durante el año pasado año, es que la gente en general ha tenido una actitud más cercana a lo inconsciente colectivo, en el sentido a la espiritualidad, o soy en constelaciones familiares, hay como está cada vez más cercana esa visión de lo inconsciente vital, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que tiene vida, que tiene entidad. Lo que vamos a observar a mitades de febrero, en la luna llena, es que ahí sí que vamos a ver ya de forma más dinámica, ahí sí que ya está en marcha, vemos que está dinámico, es decir, hay una oposición, es una luna llena en cuadratura a Urano, que Urano ha venido a representar durante, como hemos hablado, durante todo este tiempo ese conflicto que ha habido entre el pasado, Saturno, y el futuro, Urano, ¿vale? Pues, de alguna forma es a mediados de febrero, ya vamos a poner, se va a visualizar las dos visiones sociales en conflicto, ¿vale?
y poco a poco se va a ir desplegando una parte que hasta ahora no se ha desarrollado y que yo pensaba que el año pasado igual se desarrollaba más, que tiene que ver con el tema de la espiritualidad en el sentido de buscar un sentido interno a nivel social o colectivo, global, y que lo hemos vivido, sin embargo, de una forma en el que lo que se ha desarrollado de forma espectacular es la inteligencia artificial. Ya lo hablaremos en su momento, pero lo que podemos prever es que aparecerán cada vez como más relevante la inteligencia artificial como forma de organizar y desarrollar determinadas actividades más interesantes o que facilitan la vida, ¿vale? Ya por último, la última lunación, ya del 7 de marzo, es ya la que pone punto y final a este periodo de transición en el que ya el mundo empieza a ponerse en marcha. Es decir, Plutón está a 29,39 grados, está a punto de pasar ya a Acuario y Saturno está a 29,59 minutos, es decir, el siguiente día, 2 días después, ya está en Piscis. Y esa configuración, ese pasar Saturno en Piscis, ya nos está hablando que la estructura social, la norma, empieza a desdibujarse o dibujar otros escenarios muy diferentes a los que ha dibujado hasta ahora, y que, claro, Plutón en Acuario, ya en esa entrada y salida, en esa transición que va a haber entre el futuro, ¿no?, y el pasado, ¿no?, en ese modelo de sociedad que se está modificando y en ese futuro, una futura sociedad que se va a ir construyendo, ¿no? Plutón pasará a estar durante 20 años en el signo de Acuario, ya definitivamente en 2024, veremos cómo poco a poco se va a ir configurando, ¿vale? Entonces, de lo que se puede ir despertando en este momento, ¿no?, digamos que eh, estamos empezando a tomar en consideración ya no solo el modelo productivo que hasta ahora hemos tenido, sino aspectos como la conciencia que han estado un poco relegados durante estos tiempos. Y eso va a generar conflicto porque todo que uno no ha observado de forma consciente durante mucho tiempo, que ha formado parte del inconsciente colectivo, pero que se ha dejado aparte, ¿no?, puesto que no es científico, cuando aparece en la conciencia, normalmente aparece de forma distorsionada. Vale, entonces, los elementos que normalmente utiliza la humanidad, utilizamos las personas, utilizamos la sociedad para resolver los conflictos, es como abrir nuevos caminos, ¿vale? Y los caminos que ahora mismo tenemos disponibles es decir, salir del espacio, salir de lo que es la bóveda, la bóveda de la Tierra, ¿no?, de la atmósfera, es decir, aquí viene representado, ¿no?, por estos cohetes de Starlink, ¿no?, de Elon Musk, ¿no?, que sería conquistar el espacio, y la otra forma es conquistar el mundo virtual. O sea, esos dos caminos son los que se están configurando y ambos dos pueden ser manejados desde diferentes paradigmas, ¿vale? Como veíamos, el paradigma que estaba hasta ahora, pensábamos, si todo hubiese sido de forma natural, lo que uno esperaba que lo que es la Agenda 2030 y esa forma de organizar el mundo sería la que se pondría de manifiesto, ¿vale? Y de tal manera que las megacorporaciones en la que estarían reguladas por otros principios, por así decirlo, ¿no? La ONU o organismos internacionales, ¿no?, que poco a poco, ONGs, entidades que son transnacionales, fuesen ir adquiriendo cada vez más fuerza y más peso, ¿no? Por la coyuntura que hemos visto, eso ya no va a ser así. Digamos que ha habido un parón a esa forma de organizar y ahora se está volviendo a reconfigurar desde qué manera se va a realizar. El aspecto del espacio, digamos que sigue teniendo fuerza, ya que uno de los representantes de esa conquista del espacio sería Elon Musk, ¿no? Que Elon Musk no representa ni a un modelo ni a otro, de alguna forma sería el que nació de las redes, ¿no? Ya veremos luego, lo analizaremos un poquito más de qué se trata. Y,
Y el otro modelo está China y está Estados Unidos, y está Rusia, vamos, en ese aspecto están todos ahí metidos, con lo cual desde ahí podemos esperar cualquier escenario, ¿vale? Están todas las posibilidades disponibles y desde la inteligencia artificial vemos que es ancheco parecido, que es algo similar, ¿vale? O sea, de alguna forma también están implicados las tres formas de organizarse. Y lo que todos tienen en común, o sea, es una preocupación general de cualquier modelo, es que la Tierra en su conjunto es algo a cuidar. O sea, la ecología es algo a cuidar. Como siempre, sigue habiendo modelos diferentes, ¿no? Un modelo más asociado, ¿no? con el modelo chamánico, el modelo indígena, ¿no? Más conectado con la naturaleza, y otro más con un modelo filosófico, ¿no? Un modelo abierto, ¿no? O expansivo, ¿no? Que vendría a representar, ¿no? Pues lo que llamaríamos el aspecto filosófico, ¿no? Del acercamiento a la Tierra, ¿no? Como entidad. De lo que sin duda alguna vamos a tener que tomar una decisión es con respecto a la ciencia y a lo sagrado. Eso es un tema que va a dar lugar a revisión, no cabe duda de que eso va a ser así, y de que el tema de la religiosidad, de la religión tradicional, del acceso a lo divino desde la religión tradicional, se va a poner otra vez en marcha, teniendo en cuenta de que ahora estamos en un mundo multipolar con diferentes formas organizacionales en cuanto a su relación con lo divino, ¿no? La India de su manera, eh, en los países indígenas, o sea, en los países donde los indígenas tienen mucha fuerza a su manera, ¿vale? Cada uno desde su lugar, Rusia a su manera, ¿vale? Cada uno de su lugar. De cualquier manera, el, el cómo la Tierra se configure, ¿no? Desde un universo puramente tecnológico desde un planeta puramente tecnológico a un planeta puramente biológico, va a tener que transitar por todos aquellos fantasmas que no hemos tenido en cuenta precisamente por el salto que hemos dado. El salto que hemos dado de la desconexión con lo divino es muy grande en el sentido de que si partimos del más esencial, ¿no? En el que el ser humano formaba parte de la naturaleza y lo divino, ¿no? De lo mitológico, ¿no? Anterior a lo mitológico, que sería Babilonia, digamos que el ser humano tiene un desconocimiento total de ese estado, ¿no? Digamos que de ahí vienen situaciones raras de no saber qué está bien, qué está mal, ¿no? Digamos que hay un aspecto inconsciente muy potente, y desde el otro lugar en el que ya la mitología ha tenido más fuerza, ha dado lugar a diferentes religiones, a diferentes formas de organizarse y de relacionarse con lo divino. Entonces, en ese estado es muy probable que se genere confusión y dudas, ¿vale? De qué es lo divino y qué relación vamos a tener con ello, ¿vale? Desde la astrología nos va a tocar reconfigurar completamente el nuevo paradigma, porque de lo que se trata es de alguna manera de presentar el corpus teórico unificado. Ahora está como separado de la misma manera que la sociedad tiene separados los diferentes modelos, desde el modelo de la astrología estamos en la misma circunstancia. Con lo cual, si queremos integrar esos dos aspectos que desde la astrología existen, o sea, existen modelos astrológicos asociados con el modelo más cercano a lo divino y modelos astrológicos con más acercado a lo mitológico, ¿vale? O sea, existen los dos paradigmas, con lo cual, si se trabaja y se desarrolla bien, puede ser que pueda ser un indicador de facilitador de cara a estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Porque si de algo puede servir la astrología, es de darse cuenta de que en este periodo, sobre todo desde el modernismo a esta parte, lo que se ha quedado fuera es la concepción del tiempo, de la gravedad. Es decir, eso está fuera del campo de entendimiento de qué se trata. Y de lo que la astrología se ha dedicado durante todo este tiempo es precisamente de dar atención al tiempo y la cualidad del tiempo, ¿vale? Con lo cual creo que la aportación puede ser válida para estos momentos de confusión,
perdón, sobre todo en esa área. Por otro lado, como hemos dicho, durante todo este año pasado se ha dado un vuelco brutal a lo que es la inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, se está hablando de con ChatGPT, que permite hacer un libro, es decir, consultarle y decir, bueno, créame un personaje, desarrollame la historia, invéntame, eh, por ejemplo, un modelo de sociedad que me pueda ser interesante. Es decir, la tecnología, la inteligencia artificial está llegando a un punto en el que cada vez es más capaz de preformar un modelo de sociedad. ¿Vale? El, toda sociedad, el punto donde realmente marca su verdadero inicio es cuando atiende al arte, ¿vale? Al mundo del arte, que es lo que nos conecta con aquello que no es previsible. Pero en todo este proceso que estamos pasando, lo que vamos a ver es muchos avances en todo tipo de tecnologías, de cualquier lugar, en el ámbito de trabajo, en lo mecánico, en el transporte, en cualquier circunstancia, vamos a ver que el salto tecnológico es abismal. Abismal, pero abismal. De tal manera que puede generar cierta confusión, ¿no?, entre lo que es artificial y lo que es natural y qué es lo que realmente queremos. Y desde ahí, eh, los elementos que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad actual, tal cual está configurada, si algo ha servido el 2020 es para que en general un alto porcentaje de la humanidad, muy alto, haya accedido a la tecnología como forma de comunicarse y de estar al día. Tanto en África como en India, o sea, da igual, en cualquier lugar del mundo esta situación ha hecho que eso se dé y en todas las generaciones, generaciones que hasta ahora no tenían, eran más reticentes, a raíz de lo que pasó en el 2020 se han visto en la necesidad de acercarse a la tecnología, incluso profesiones que antes se veían ni loco. Yo hago una terapia con alguien que no esté junto conmigo o hago, no sé, una formación con alguien que no esté junto conmigo y cada vez se ha visto que eso también se ha traspasado. Con lo cual, de alguna forma, sí parece que hay una especie de entente, ¿no?, de una especie de acuerdo. En la tecnología ahora sí que se acepta como algo inevitable y como algo de alguna forma necesario, se ha convertido en necesario. Y aquí es donde aparece una nueva conformación social y es a través de lo que llamaríamos las redes sociales, o lo que llamaríamos ahora los influencers. ¿En qué sentido? La forma que tenía el Estado de endocultural, es decir, de transmitir lo que está bien y lo que está mal, principalmente era a través de los medios de comunicación indirectos, puede ser a través de películas, puede ser a través de música y también directos, ¿no?, para crear formación, pero la mayoría eran indirectos. Y de alguna forma marcaban una serie de valores que la gente, a fuerza de observarlos y de tenerlos presente, pues bueno, como que va impregnando una forma de relaciones sociales. A raíz de los influencers, digamos que están pareciendo otra forma de organización social en que la mayoría de las personas están valorando a alguien porque les resulta auténtico, porque tiene determinadas cualidades, y en el que si alguien puede ser alguien con autoridad o no de la noche al día. De tal manera que si por lo que sea falla en su grado de aceptabilidad, ¿no?, de repente pues pasa a ser nadie, o si alguien de repente se convierte en algo muy destacado, pues pasa a ser muy, muy importante, ¿no? Digamos que hay una cierta flexibilidad en lo que es el liderazgo y que ese elemento, sobre todo, está en las capas más jóvenes, ¿no? Digamos que sí que hay un fraccionamiento social, ¿no?, entre un grupo de personas, como son a partir de los 50 60 años, ¿no?, y un grupo de personas más, desde luego, menores de los 30, en el que hay una división social clara del acceso a la comunicación y al día a día, ¿vale? Cómo se endoculturan.
¿vale? Y esa fractura social está claramente definida. Y de alguna forma eso va a determinar la función que pueda tener el Estado a futuro, ¿vale? Puede ser que el Estado como tal se configure y se conforme para mantener el orden social en las personas que todavía, para las personas que todavía son mayores, ¿vale? Y que para las personas que están identificadas con el mundo tecnológico, ¿no? Con el mundo de las redes sociales, empieza a aparecer otra forma de organizarse que está por construirse. Elementos materiales existen, es decir, el Bitcoin permite las relaciones entre personas, las relaciones económicas, las relaciones transaccionales, evitando que el Estado intervenga. Es decir, puede ser completamente anónimo, a pesar de que se intente regular. Por estructura se puede saltar, ¿vale? Por la forma en que está organizado y la forma en que está configurado. Y solo hay un tema que sería lo que podría, digamos, cortocircuitar, por así decirlo, ese sistema, que sería el tema de la computación cuántica, que sería capaz de, digamos, de descifrar todas las contraseñas que están disponibles ahora mismo. Con lo cual, ahí se quebraría por completo la seguridad entera, ¿vale? Y habría que pasar por un punto en el que los ordenadores cuánticos tendrían que gestionar de alguna forma la forma de realizar los intercambios. Ya digamos que una computadora cuántica, la característica que tiene, si se puede implementar, es que sería inhackeable, ya que como es sincrónica y atemporal, ¿vale? Digamos que no puedes hackearla si está bien diseñada. ¿Vale? Entonces, en ese periodo, digamos que eso podría ser aquello que podría dar lugar a una ruptura social fuerte, que daría un lugar a un conflicto potente, ¿vale? En el que, digamos, no habría forma de gestionarlo, ¿vale? De forma natural. Y que, bueno, es posible porque ya se ha descubierto que existe la posibilidad de hacerlo con menos qubits de lo que se pensaba, ¿vale? De cualquier manera, lo que hay que tener en cuenta es que el elemento que realmente nos va a indicar cuándo la transición se va a dar es cuando empecemos a ver arte que defina la forma de expresarse el ser humano de tal manera que podamos sentirnos identificado con algo genuino y auténtico que se expresa a través de ahí, ¿vale? Os traigo ahora a colación, pues eso, ¿no? Esto es un cuadro, ¿no? Que está en el MoMA de Estados Unidos y que se está renovando constantemente, está hecho por inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ahora mismo está en conflicto también el tema de los artistas con la inteligencia artificial, también están empezando a protestar, ¿no? Puesto que eh, puede generar derechos de autor, problemas de derecho de autor. Bueno, y es que en todos los ámbitos profesionales. Es decir, ya hemos oído de un fiscal en China, de un fiscal que es una inteligencia artificial, ya hemos oído de una determinada empresa de un gerente que es inteligencia artificial, ya hemos oído de que puedes hacer que la inteligencia artificial se convierta en locutor también, ¿no? Que haga una locución de un libro, por ejemplo, y lo hace perfectamente, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que la inteligencia artificial está por definir la relación que vamos a tener con ella. Bajo mi punto de vista, la clave para saber qué tipo de relación vamos a tener con ella va a ser en qué medida podemos aceptar que la sociedad está viva, que la sociedad es un ente orgánico. Es un salto muy grande. Bueno, me callo ya y nada, os dejo esas canciones ahí, mi pequeña poesía y muchas gracias por estar. Un abrazo y nos veremos en la siguiente, ¿vale? Venga, hasta luego.